Hola, bienvenidos a este podcast, el cual está hecho por una estudiante para estudiantes. Me presento, mi nombre es Kimberly Montero. El día de hoy trataremos de responder algunas preguntas muy interesantes sobre las relaciones y los trastornos de personalidad. Primero que todo, ¿qué es personalidad? ¿Cuándo son peligrosas? ¿Cómo están relacionadas con el delito las personas que tengan algún trastorno de personalidad? A lo largo de la historia, diferentes pensadores, sociólogos, teólogos han expuesto sus diferentes teorías acerca de la personalidad. Para algunos de ellos, la persona nace con ella, pero para otros se adquiere según el ambiente social donde se envuelva esa persona. También están los que piensan que por acción divina la persona nace con la personalidad definida por un ser superior. Podemos llegar al acuerdo de que la personalidad es adquirida aún antes de nacer, que con el crecimiento se va desarrollando según el ambiente en el que se desarrolla la persona. Es importante destacar que si la personalidad es estimulada o alterada por el medio en el cual nos desenvolvemos, también se puede decir que es algo que influye en la criminalidad. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre la personalidad y la criminalidad? Se podría decir que la criminalidad influye en la personalidad y la personalidad influye en la criminalidad. Los actos delictivos no siempre surgen a raíz de un entorno hostil que carezca de buena posición económica, política o cultural. Ha habido muchos casos de delincuentes con mejores estilos de vida. Entonces, la personalidad es influida por su posición en la vida, sin embargo, no es determinante para que una persona se convierta en criminal. Un caso no se aplica a todos porque cada persona tiene su propia personalidad y situación de vida. Vamos a analizar algunos trastornos de personalidad que destaquen como influyentes en los comportamientos delictivos que hacen parte de la personalidad de las personas. Primero, el trastorno antisocial de personalidad. De acuerdo con Asbeck y Echeburua 2010, es cuando la persona tiene un patrón donde demuestra que no le importa la ley y hasta llega a tener un aborrecimiento y es más factible que rompa la ley con tal de rebelarse. Las personas con este trastorno tienen ciertas características, las cuales son que violan los derechos de las personas, tienen un sentido desarrollado de la manipulación, violan los derechos a la hora de incumplir la ley o hacer alguna acción indebida, no sienten culpa, son muy impulsivos, no piensan en las consecuencias o en las persecuciones de que sus acciones pueden tener y no sienten empatía con las demás personas. El siguiente trastorno, el trastorno de dependencia de personalidad. Las personas desarrollan un grado de dependencia a ser cuidados, son sumisas, no toman decisiones por sí mismas y buscan siempre la aprobación de otras. Ese trastorno es peligroso, ya que cuando otra persona lo rechaza por tener este padecimiento, se comienza a sentir desprotegida, vulnerable, suicidas, y desarrollan dependencia a objetos o incluso cometen crímenes a personas cercanas a quienes lo rechazó para estar más cerca de estas, sin ver las persecuciones que se le pueden traer a la persona o a sí mismo en el ámbito de la ley. Todos los actos delictivos que llega a cometer es por falta de estar con esa persona, no conoce los límites y no tiene el control de sus emociones ni pensamientos. Y por último, el trastorno de personalidad ansioso evitativo. Según Asbeck y Echeburua 2010, ese trastorno se refiere a la clase de personas, específicamente en hombres, que tienen desconfianza, son inseguros y han sido dañados por mujeres y recurren a la violencia con un fin de desahogarse esas frustraciones que comúnmente suelen ser delitos sexuales. Es un trastorno que demuestra que las afectaciones mentales tan comunes como la inseguridad se convierten en delitos, en este caso contra las mujeres. En relación con los temas anteriores, vamos a hablar un poco sobre la psicología forense. Primero, la psicología es la ciencia que estudia la conducta. Como una de sus ramas está la psicología forense, que estudia la conducta humana relacionada a la ley, es decir, se aplica cuando un psicólogo da su conocimiento sobre la materia en un juicio delante de un juez y a veces delante de un tribunal. Esto para ayudar al juez a esclarecer el caso y tomar una decisión. Para darles un ejemplo de caso de evidencia como los trastornos son peligrosos o afectan a la persona a tal grado de enfrentarse con la ley. Tenemos el caso de Juan, de 27 años, que padece de trastorno antisocial de la personalidad, quien ha sido expulsado de la universidad al infringir constantemente la ley, al hacer robos de documentos privados. Es una conducta que sus familiares indican desde el colegio.
en su hogar ha sido agresivo y ahora al ser un adulto vive solo en el consumo del alcohol, lo ha hecho ser más impulsivo, teniendo varios encuentros con la ley por perturbar la paz. Ahora, sin haber terminado sus estudios, se encuentra en un punto incierto que influye en su desprecio hacia las leyes. En relación con la información anterior, podemos entender que cumplen con los criterios diagnósticos de este trastorno. Es mayor de 18 años, tiene desprecio hacia las leyes desde que es menor de edad, violando los derechos de otros y no padece de otra enfermedad. Ahora, viendo desde el punto legal, tenemos temas como es el dictamen pericial, que Sbeck y Chiburúa 2010 explican que se trata de la elaboración de un documento técnico hecho por un perito experto en el tema. El documento contiene información sobre el análisis psicológico del caso. Y en otras palabras, un poco más clara se podría decir que el dictamen pericial es el informe físico que da el especializado en el área. En este caso se podría decir que es el psicólogo forense, ya que da un informe según el conocimiento en el área. Este informe el juez lo usará para tomar una decisión. Para finalizar, a modo de reflexión, tenemos la siguiente pregunta. ¿Son siempre peligrosas o están relacionadas con el delito las personas que tengan un trastorno de personalidad? No, porque como se ha explicado, la personalidad de cada persona es diferente. Sí es posible ser una buena persona con malos pensamientos o bien con los anteriores trastornos, siempre y cuando estén en una situación controlada y sean conscientes de la barrera de lo bueno y lo malo y sean capaces de controlar sus impulsos. En algunos casos se consideran irracionales. Espero les haya parecido interesante y nos vemos en el próximo podcast.